Buenas tardes. El presente video busca dar cuenta de la definición de dos conceptos de increíble usanza o que se han convertido en moneda común en el discurso institucional y en el discurso de los actores políticos contemporáneamente en Colombia. El concepto de gobernabilidad y gobernanza son dos conceptos que queremos precisar y lograr definir como presupuesto central de esta presentación en el marco del proceso de descentralización administrativa y política y la reforma del Estado acaecida durante las últimas décadas en Colombia. Para precisar estos dos conceptos seguiremos el siguiente derrotero expositivo. Trataremos de precisar el concepto de descentralización en una doble acepción, la acepción política y la acepción administrativa. En el marco del proceso de la reforma del Estado trataremos de llegar a un nuevo modelo de administración pública, tratando de caracterizar la mutación o la transformación del modelo burocrático de antaño a la nueva gestión pública. Y es siguiendo el derrotero propuesto por Cano, trataremos de precisar el concepto de gobernabilidad y gobernanza en el marco del desarrollo del discurso político, de la lucha política por el poder de los entes territoriales y su adecuación administrativa, su cristalización dentro de las instituciones del ente territorial. En el marco del concepto de la aplicación de políticas que tienden hacia la gobernanza, introduciremos el concepto de capital social y los problemas de la acción colectiva, haciendo uso de un ejemplo también propuesto por Cano, que son las problemáticas en la implementación y la ejecución de la política de presupuesto participativo en la administración de Sergio Fajardo Valderrama en la alcaldía de Medellín. Empecemos pues por el proceso de descentralización administrativa y política en Colombia. El proceso de descentralización es básicamente una respuesta a un problema. ¿Cuál problema? Ese problema lo hemos querido afincar en el concepto de déficit democrático del régimen de la Constitución del 86, una constitución que centralizó en el ámbito de la nación todas las decisiones de talante político y la ejecución administrativa de la cosa pública. La respuesta vino a darse solamente a partir de la década de los 80, cuando en razón del agravamiento de la crisis democrática, la reforma del 86 fue una manera de tratar de restarle presión a ese problema. La elección popular de alcaldes, producto de la reforma constitucional de 1986, es el primer hito normativo, la primera política que se toma en razón de la descentralización administrativa. Recordemos que antes de esta reforma, los burgomaestres de los entes territoriales eran designados directamente por el presidente de la nación. Fueron 5 años los que tuvieron que transitar hasta que, mediante la asignatura del texto constitucional de 1991, empezaría la otra expresión de la descentralización. La desconcentración de funciones administrativas se cristalizaría en la nueva arquitectura territorial del Estado colombiano. Una arquitectura que tendría al ente territorial como su célula básica y que en este espacio privilegiado, como diría Zucardi, de manejo de la cosa pública y como también lugar privilegiado del relacionamiento de los ciudadanos con las instituciones, encontramos la materialización, la cristalización de los procesos de descentralización político-administrativa. Empecemos por la descentralización administrativa y cómo, en razón de los presupuestos de una reforma del Estado que superaría el anquilosado e hipertrofiado modelo de la administración burocrática, impactaría en los entes territoriales. En clave administrativa, la administración pública se vería superada por un proceso de hipertrofia institucional y también de unos supuestos de ineficacia e ineficiencia de esa estructura hipertrofiada, superados por el enfoque de la nueva gestión pública. El enfoque de la nueva gestión pública privilegiaría la noción de eficiencia y eficacia con la reducción de las potestades del Estado
a desarrollar básicamente actividades regulatorias y de supervisión en la prestación de servicios públicos. ¿Qué supone? ¿Cuál es el rol del ente territorial en este nuevo paradigma? Pues diríamos que producto del proceso de desconcentración administrativa, muchas de las competencias centralizadas en el ámbito nacional pasarían por disposición constitucional, legal y reglamentaria al ámbito del ente territorial. El ente territorial, que ahora debería fungir como un nuevo administrador de la cosa pública, un administrador que bajo los presupuestos de la nueva gestión pública sería más un gerente que un político. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Básicamente haciendo uso del enfoque que mencionaría Cano de política convencional y política no convencional. ¿Qué entiende Cano por política no convencional? Respondámoslo con un ejemplo. En un momento dado, en la administración, o por lo menos en la lucha por el poder político de los entes territoriales, aparecería un nuevo tipo de político, un político que introduciría todos estos conceptos de la nueva gestión pública en una imagen no convencional. Recordemos a Enrique Peñalosa y el mismo Sergio Fajardo Valderrama en sus primeros gobiernos, la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Medellín. Políticos que más que el caudillo de otrora parecieran gerentes de la cosa pública. Eso es básicamente el enfoque de la nueva gestión pública en materia de marketing político. ¿Qué impactos tendría dentro de la administración de la cosa pública? Impactos como la noción de la introducción de gobernabilidad. Bajo el enfoque de la nueva gestión pública, privilegiaría un enfoque gerencial del desarrollo político de los entes territoriales. Estos casi que redefinirían la concepción de gobernabilidad más que un proceso de legitimidad político a un proceso de rendición de cuentas e incluso de medición de resultados en términos de ejecución de su programa de gobierno. Así pues, estos dos casos también ejemplificarían el concepto estrecho de gobernabilidad como un privilegio afincado sobre todo en las capacidades técnicas de los gobernantes, más esto no denotaría ningunos elementos en términos de los presupuestos de democratización política, tanto del proceso de acceder a las instituciones como el proceso de administrarlas. Frente a las tensiones que ejecuta esa visión restringida de la gobernabilidad, sí irrumpe en el escenario político la noción de gobernanza, y esta gobernanza está definida por el rol activo de la ciudadanía en la toma de las decisiones fundamentales. No es de otra manera como se puede suplir esa deficiencia bajo el enfoque tecnocrático de la gestión pública. Así pues, la gobernanza puede ser ejemplificada en una ciudadanía activa, participando, planificando, ejecutando decisiones que en el ámbito territorial pueden estar enmarcadas en la construcción e implementación de un plan de desarrollo local. Veamos un ejemplo claro de gobernanza en el marco de esta administración Fajardo, cual es referenciada por Cano como la política del presupuesto participativo. Una política que supone que una considerable porción de los presupuestos del ente territorial iban a ser decididos y ejecutados por las mismas comunidades. Es un ejemplo de la caracterización de la gobernanza como una manera de desarrollar la administración pública en clave multinivel o multisectorial, con una implicación activa de la comunidad. El mismo caso también nos proporciona la ocasión de problematizar e introducir el concepto de capital social y los problemas de la acción colectiva que nos refiere a Ostrom. Básicamente porque, como todos sabemos, y producto de fuentes como la misma Personería de Medellín y algunas organizaciones no gubernamentales, en la implementación
de la política de presupuesto administrativo en Medellín se dio un problema de constreñimiento a la participación ciudadana por estructuras de organizaciones al margen de la ley que, en razón de su situación de fuerza y dominio del territorio y de las comunidades que pueblan el territorio, cooptaron en gran medida y constriñeron la participación de la misma comunidad en la definición de las obras del presupuesto participativo. Esto nos permite introducir el concepto de capital social, porque la misma dinámica institucional permite el desarrollo, la reproducción de este capital social, y hay que mencionar, como lo hace la autora, la indudable dificultad de precisarlo, de medirlo e incluso de definirlo. Trataremos de hacer una definición por medio de un ejemplo, y es la manera como en el marco de la construcción de infraestructura, que está caracterizada por el concepto de capital físico, se da una serie de relacionamientos, de redes, de maneras, de prácticas, de maneras de hacer, que básicamente pueden ser entendidas como capital social. ¿Quién no conoce la forma en entornos rurales de construir las vías? Los caminos terciarios en Colombia han sido construidos por las mismas comunidades mediante esa institución clásica del convite, una forma de trabajo comunitario en la que se define un día y todos los miembros activos de la comunidad colaboran con un día de trabajo para la ejecución de esta obra de infraestructura. La manera ejemplificada en el convite es una muestra clara del capital social, que en el producto de la reproducción del capital físico, en las obras de infraestructuras, mediante una forma de organización, una forma voluntaria de acción colectiva, da cuenta de la reproducción misma del capital social. Pero la misma Ostrom también nos advierte de los problemas del capital social, porque estas obras, o por lo menos estas formas de relacionamiento, también son propias de la ilegalidad, de las estructuras criminales. ¿Quién no podría decir que hay una forma de relacionamiento muy particular, por ejemplo, en el fenómeno del narcotráfico, de ese hermanazgo, de esa forma de construir estructuras de poder a partir, por ejemplo, de las relaciones familiares? Y el mismo caso del presupuesto participativo, en el marco de lo que se debería entender como una acción colectiva de la ciudadanía, relacionándose con las instituciones para planificar y ejecutar el presupuesto, una forma de problemas de reproducción. La cooptación por parte de las estructuras ilegales de las bandas criminales en Medellín, de la definición y de la ejecución misma del presupuesto participativo, es una forma misma de advertir los problemas de reproducción del capital social. El capital social no es propio únicamente de la acción colectiva en el margen de la legalidad. También se reproduce capital social a partir de esas formas de cooptación y de reproducción en el marco de esta política pública. Creemos por lo menos haber acometido de una manera mínimamente responsable los presupuestos que nos habíamos trazado al inicio de esta presentación, y queremos agradecerles pues por su atenta escucha.